Mis hermanas, mis hermanos, les saludo con la preciosa paz del Señor. Yo quisiera iniciar esta reflexión con una pregunta. ¿Estamos preparados para la conquista que se viene? Usted puede decir, pero ¿cómo puede hablar de conquista? ¿Cómo puede estar hablando de ir a conquistar mientras estamos atravesando estas pruebas en las que estamos? Si usted prefiere, yo puedo hablar de pruebas. Yo puedo hablar del momento en el que el pueblo de Israel estaba en el desierto. No sé qué sea mejor en este momento. Hablar de pruebas, hablar de desiertos o hablar de conquistas. Yo estoy convencido de que cada uno de nosotros hemos atravesado pruebas y tal vez las estemos atravesando y que nunca las dejaremos de atravesar. Las pruebas de nuestra vida son aquellas que nos mantienen con vida. Es como el lector cuando alguien está en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte mientras existan altibajos, sabemos que está con vida. Pero cuando se mantiene todo en una línea recta, sabemos que la vida se acabó de aquella persona que pueda estar en esta situación. Es así el momento de nuestra vida, que también tenemos altibajos y que siempre existirán pruebas, y eso determinará que todavía seguimos con vida. Habrá esas pruebas, habrá esos valles, pero también habrá esos momentos en donde los picos son altos, en los que el Señor nos dará la victoria de todas esas pruebas, y habrá momentos también en los que nos mantengamos por periodos cortos, estables. Y preferible que sea de esa manera, porque si nos acostumbramos a estar todo el tiempo bien, podemos alejarnos de Dios. Es por eso que el salmista mencionaba y decía: Señor, solamente yo no te pido que me des mucho, porque podría alejarme de ti, pero tampoco, Señor, que me falte, porque podría renegar de ti, solamente lo necesario. Pero bueno, ¿sabe qué? Yo quiero hablar de conquista. Yo quiero hablar de cómo el Señor está preparando una gran conquista para nosotros y está muy cerca. Ya nosotros vemos que las cosas empiezan a tener una relativa normalidad, o la nueva normalidad, como lo están llamando. Pero sabe que todo esto estaba dentro de los planes del Señor. Nada se le ha escapado al Señor mientras ha durado esto, mientras empezó, mientras ha pasado y mientras van a venir muchas otras cosas. Nada se escapa del control y la soberanía de nuestro Señor. Yo quiero empezar con el libro de Josué, con el capítulo 1, con aquel título del capítulo 1 en donde dice preparativos para la conquista. Preparativos para la conquista. ¿Estamos preparados nosotros para la conquista que se viene? ¿Para lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros? El Señor empieza diciéndole a Josué que Moisés había muerto, que era el momento de asumir el mando, que era el momento de él ser el usado por Jehová, de él ser aquel hombre que llevaría a todo el pueblo a tomar aquella tierra prometida que el Señor había prometido a través de Moisés. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Es un cambio de época. Es algo que tiene que en nuestra vida sentirse como un cambio de época. ¿Cómo ha tomado usted esto? Todo el mundo ahora dice: ya no podemos seguir viviendo de la misma manera. Eso era lo que estaba sucediendo y lo que el Señor le estaba diciendo: la época de Moisés terminó. Ahora viene una época nueva en la que yo haré cosas grandes contigo. En ese momento le estaba diciendo a Josué, y en este momento el Señor le está diciendo a usted y me está diciendo a mí: ha pasado una época y ahora quiero hacer cosas nuevas y quiero que tú estés al frente de lo que yo quiero darte. Hay diferentes puntos en estos versículos que vamos a leer en los preparativos, y el primero es entender
que hay una nueva época que se avecina, hay nuevas cosas que nosotros tenemos que, de la mano del Señor, innovar, preparar, conquistar. La palabra de Dios en el mismo capítulo 1, versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Es importantísimo entender que el Señor siempre, entienda esto, siempre va a estar con nosotros. En versículos anteriores, en páginas anteriores, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, versículo 6, la palabra de Dios menciona cuando Moisés se dirige al pueblo y les dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Era Moisés despidiéndose porque sabía que sus días estaban por terminar y que vendría un sucesor y que el Señor habría de cumplir la promesa por medio de aquel sucesor que era Josué, y les estaba diciendo exactamente las palabras que menciona después el Señor a Josué cuando le dice: no te dejaré ni te desampararé. Moisés también ya se había dirigido al pueblo diciéndoles: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Ese es uno de los pasos importantes que tenemos que tener totalmente claros para este momento que estamos viviendo y para lo que se viene, que es la conquista. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 5, la segunda parte del versículo 5 dice: porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y todo este versículo 5 menciona: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y el versículo 6 menciona: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. ¿Está contento como está viviendo en este momento? ¿Puede darse cuenta que el Señor nunca le ha dejado, nunca le ha desamparado, y que cada día que usted despierta el Señor está con usted? ¿Sabe que yo, en la última prédica en la que el Señor puso en mi corazón un tema de la fidelidad del Señor, hubo una parte en la prédica en la que yo repetí muchas veces: Dios es fiel, Dios es fiel. Y como ahora lo grabamos y nos miramos en la pantalla cuando estamos grabando, yo me podía ver en esa pantalla del monitor a mí mismo diciéndome de parte de Dios: Dios es fiel. Era como que Dios hablaba directamente a mi vida, y yo sé que también a la de ustedes, diciendo: Dios es fiel. Después, cuando editaba el video, cuando colocaba algunas cosas en el video, nuevamente viendo la prédica, me vi nuevamente diciéndome: Dios es fiel, Dios es fiel. Y esa imagen se me quedó grabada, y esas palabras se me quedaron grabadas en mi corazón. Dios diciéndome por medio de mí mismo: Dios es fiel, Dios es fiel. Tome esas palabras para su vida. Dios es fiel, porque está diciendo ahora en una promesa, y he leído en distintos libros, incluso en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en donde el Señor menciona y promete: no te dejaré, no te desampararé, y Dios es fiel. ¿Sabe que esa palabra y esa imagen de mí mismo diciéndome estas palabras se me quedaron grabadas en mi mente y en mi corazón, de tal manera que cuando arrancó la siguiente semana, ustedes saben que el día martes el presidente de la República apareció dando nuevas medidas, incluso bajaba sueldos a personas del sector público. Todos nos hemos visto afectados en la parte económica, en el presupuesto familiar, pero ni un solo día Dios ha dejado de ser fiel. ¿Sabe qué? Bueno, mi esposa
trabaja en el sector público y nuevamente iba a ser mermado el presupuesto familiar. Y enseguida vino a mi mente aquella imagen y aquellas palabras: Dios es fiel. Y solamente pude repetirle a mi esposa y repetirme a mí mismo nuevamente: Dios es fiel. No importa lo que pase, no importa lo que vaya a venir, no importa lo que este momento haya noticias de cualquier situación, podamos hacer cálculos, hay que prepararnos, hay que organizarnos, sí, de acuerdo, pero Dios es fiel. No podemos confiar en nosotros mismos o en nuestro intelecto. Dios es fiel y Él va a proveer. Dios nos va a dar la sabiduría para salir adelante. Pero no se quedó ahí, sino que el día de ayer mi esposa recibió una noticia diciendo que no solamente se iba a quedar en una disminución de sueldo, sino que lastimosamente tendrían que prescindir de sus servicios en la empresa. Y que sería notificada muy pronto, la próxima semana. Estábamos justo frente a frente trabajando. Y recordé nuevamente, porque el Señor puso en mi mente nuevamente mi voz y mi mismo rostro diciéndome: Dios es fiel. Y le repetí: tranquila, Dios es fiel. Pero yo no lo había contado todavía, el que el Señor estaba poniendo esa imagen en mi corazón. Y pasó unos 30 o 40 minutos y le dije: ¿sabes qué, mi hija? No te preocupes, porque el Señor ha puesto en mi corazón una imagen de la última prédica en la que yo repetí varias veces: Dios es fiel. Así que lo único que te puedo decir y te puedo asegurar que Dios es fiel. Cuando acabé de pronunciar estas palabras, pero acabé, inmediatamente timbró el teléfono de mi esposa y llegó una noticia nuevamente diciéndole: ¿sabe qué? Usted solamente, no sé cómo, pero tiene que dar gracias a Dios porque encontré la manera de que se quede. No es que encontró la manera de quedarse, es que mientras nosotros repetíamos Dios es fiel, Dios estaba dando el mecanismo para que se quede. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ha prometido que nunca nos dejará, que nunca nos desamparará. No te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Acuérdese que le dijo a Josué también: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y anteriormente le había mencionado a Moisés, y Moisés mencionó al pueblo diciendo: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Así que el preparativo para la conquista viene primero en el entender que nosotros ahora vamos a ser aquellos hombres y mujeres usados por Dios para la promesa que el Señor tiene con nosotros en nuestra vida y bendición de muchos. Y segundo, entender que el Señor nunca nos dejará, nunca nos desamparará, y en el lugar a donde nosotros vayamos dejaremos huella en el nombre del Señor Jesucristo. Pero después el Señor le menciona por 3 ocasiones en versículos diferentes a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. El versículo 7 nuevamente el Señor le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y en el versículo 9 nuevamente el Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No tomes solo las segundas partes del versículo 6 y del versículo 9, en donde habla de promesas, en donde habla de conquistas. No lo tomes solo esa parte en donde el versículo 6 dice: porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra. Esa parte lo que menciona es que dice que las promesas que el Señor tiene en su vida se van a cumplir y será de bendición para muchas personas.
Pero no solamente está compuesta de la segunda parte del versículo 6, y así como el versículo 6, el versículo 7 y el versículo 9 empiezan con dos palabras claves, que es esfuerzo y valentía. Eso es lo que nosotros necesitamos dentro de la preparación para la conquista. Esfuerzo y valentía. El Señor está diciendo: yo te estoy mandando a que te esfuerces y seas muy valiente. Las cosas nadie dice que van a ser fáciles, pero de la mano de Dios obtendremos la victoria. Porque en el versículo 7, cuando le dice que se esfuerce y sea muy valiente, ahí es la parte en donde el Señor está poniendo en claro todo lo necesario para la conquista. Tienes que cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No se trata solo de esforzarnos y querer hacer las cosas a nuestra manera y esperar que Dios cumpla la segunda parte y que Él esté con nosotros y que arrasemos con absolutamente todo. La manera en cómo tenemos que hacerlo es con la manera correcta, con honestidad, con rectitud, siguiendo las leyes de nuestro Dios. Porque el Señor nos dará la victoria. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. Nunca nos dejará. Nunca nos desamparará. Así que prepárese, mi hermana, mi hermano, porque grandes cosas vienen para su vida. Grandes cosas vienen para su familia. Usted tome los versículos en donde el Señor dice y ordena a Josué: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera tú vayas. Amén.